Un sacerdote amigo recientemente comentaba cómo los católicos que necesitan depurarse, que necesitan purificarse espiritualmente de la tentación de la ira, de la rabia, del resentimiento, especialmente cuando existe rencor, rencor contra alguien, rencor contra una situación. ¿Cómo pueden encontrar esperanza, decía, en una historia importante de ese gran teólogo, sacerdote y fundador de una pequeña comunidad que no prosperó mucho, la comunidad de San Juan, estoy hablando de Hans Urs von Balthasar, ¿no? El Hans Urs von Balthasar puede haber tenido varias afirmaciones teológicas que son un poco complicadas. Fue un teólogo, digamos, de pre, durante y post concilio, pero sí tuvo una aproximación muy importante y bastante, sinceramente, mística respecto del tema de la ira, con una mística suiza, ¿no?, cuyo proceso de beatificación está en camino, y me refiero a Adrien von Speer, ¿no? Von Balthasar era un sacerdote jesuita en ese momento. Después la Compañía de Jesús le permitiría dejar la Compañía de Jesús para fundar esta comunidad de San Juan, que fue muy pequeñita, y me dicen que todavía existen algunos hombres y mujeres consagradas en el norte de Italia, en el sur de Suiza, ¿no? Él fundó esta comunidad de San Juan junto con esta mujer, Adrienne von Speer, que tiene una historia impresionante, ¿no? Fue una mujer, nació a comienzos del siglo XX, tuvo una muy importante educación universitaria. Su familia era una familia acomodada en Suiza, y entonces ella, y que además impulsaba mucho la educación de las mujeres, que no era una cosa, existía, pero no era una cosa a la que se le da tanta importancia, especialmente cuando se trataba de educación universitaria, ¿no? Creían, bueno, las mujeres tienen que ir a la escuela, completar su educación secundaria, pero ella estudió en la universidad, estudió filosofía y letras. Después estudió para ser enfermera, porque ella fue criada en un hogar evangélico, en un lugar que era calvinista, ¿no? Y sin embargo tenía una tremenda devoción religiosa, ¿no? Rezaba mucho, y rezando y curioseando y buscando libros, encontró libros católicos, y ella siempre pensó que el catolicismo era una religión interesante, ¿no? Y tengamos en cuenta que eso era una rareza, porque en general los calvinistas han tenido y siguen teniendo una actitud extremadamente hostil hacia el catolicismo, ¿no? Es una religión fundamentalmente europea, comenzó pues por Juan Calvino en Suiza, y en consecuencia es muy popular allí, ¿no? Pero hasta hace muy poco, por ejemplo, los católicos, y muy poco, estamos hablando del siglo XXI, los católicos no podían celebrar misa en la ciudad de Ginebra, ¿no?, que se supone que es la gran ciudad progresista, donde está, digamos, la gran sucursal de las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Pero el tema es que Adrienne von Speer se casó, enviudó muy pronto. Un hombre que la admiraba mucho mientras ella estudiaba medicina y se familiarizaba más, enseñaba catequesis en las iglesias calvinistas, ¿no? Pero tenía una vida muy dura, ¿no?, con hijos que con frecuencia se enfermaban, viuda, se casa con este hombre de bien, ¿no? Y este hombre la ayuda a entrar a la Iglesia Católica, pero
solamente de manera externa, digamos así, sin formalización, sin ser recibida dentro de la iglesia, ¿no? Pero ella se sentía católica, iba a misa, pero con su vida tan difícil, ¿no? El hecho de que al acercarse al catolicismo, su familia, sus papás, sus hermanos la renegaran de ella, ¿no? Y al mismo tiempo que ya comenzaba a tener algunas experiencias místicas, entonces en medio de esta confusión tenía mucha rabia, ¿no? Mucha frustración. Y era una frustración que ella sabía que estaba mal, pero la hacía sentirse culpable porque quería ser una buena cristiana, quería ser católica, ¿no? Entonces no encontraba a nadie que tuviera, digamos, la formación intelectual como para responder a sus preguntas, que no eran preguntas, pues, las clásicas, ¿no? De que es verdad que Galileo, todas esas preguntas que son un poco tontas, pero que mucha gente hace, sino preguntas espirituales de fondo, ¿no? Y así es como le recomendaron conocer a este jesuita, Hans Urs von Balthasar, y von Balthasar terminó creando esta relación de una paternidad espiritual con von Speer, que terminaría siendo una importante mística, y como digo, su proceso está en el proceso de beatificación. Cuento toda esta historia para entender el contexto de la lección que me parece que es importante, porque este sacerdote compartió conmigo, ¿no? Von Speer era una mujer creyente, ¿no? Ya quería ser católica, pero tenía estos tremendos dolores, estas tremendas heridas, estos resentimientos, y se sentía muy mal con ellas, ¿no? Entonces, von Balthasar hizo algo que no se me hubiera ocurrido, y creo que a la mayoría de los directores espirituales no se le hubiera ocurrido, que fue decirle: mira, muy bien, señora o viuda von Speer, ¿por qué no va y reza, si desea, todos los días el Salmo 109, ¿no? Pues el Salmo 108, 109, dependiendo de la numeración, ¿no? Y los que están familiarizados con la Sagrada Escritura y con los salmos saben que este salmo no aparece nunca en la liturgia de las horas. O sea, no está ni en el oficio de lectura, no está en las laudes, no está en las vísperas, y no está, ciertamente no está en las completas, y no está en ninguna de las horas intermedias, ¿no? Tercia, sexta y nona, no está. ¿Y por qué no está? Bueno, porque el salmo es brutal. El salmo dice, digamos, es la oración de un hombre de David, digamos, profundamente frustrada frente a la maldad de los enemigos y cómo no puede deshacerse de ellos, cómo estos enemigos tienen victorias contra él, y él dice: yo pago con amor y me rechazan. Y a partir del versículo 6 del Salmo, acá entra pues una tremenda diatriba que obviamente no es aceptable para la sensibilidad cristiana, ¿no? Y va en contra del sentido de caridad cristiana. Pero es el Antiguo Testamento, y ese es un salmo que fue pronunciado por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y dice: cuando sea juzgado, ¿no? El perverso, el enemigo, cuando sea juzgado, que salga culpable, y su oración sea para pecado, que sus días sean pocos, y que otro tome su oficio, que sus hijos sean huérfanos y su mujer viuda, que anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y que extraños saqueen su trabajo. Y claro, y esta diatriba sigue, ¿eh? O sea, yo solamente he ido del Salmo, del versículo 7 al 11, ¿no? Y siguen cosas más que son más feas y que no quiero leerlas, pero están en un salmo
¿no? Están en el Salmo 108, 109, ¿no? Entonces, von Speer no sé qué habrá pensado cuando recién le recomendaron rezar este salmo, porque caramba, o sea, salmo pues es dinamita, ¿no? Pero von Speer entendió, ¿no? Y le dijo a von Balthasar, mira, si así es Dios, que es capaz de aceptar una oración tan escandalosa, ¿no? Tan rabiosa, entonces mi rabia tiene cura, ¿no? Y este es básicamente el ejemplo que nos recuerda este sacerdote amigo sobre cómo la ira, la rabia, la frustración, el resentimiento frente a cosas pasadas o personas en nuestro pasado, incluso personas que deberíamos amar, ¿no? O que a veces amamos, pero que el resentimiento todavía tiñe nuestra relación con ellos, ¿no? Y ese sacerdote recordaba lo que nos enseña el catecismo sobre los sentimientos, ¿no? Y el catecismo nos enseña que los sentimientos no tienen por sí mismos, ojo, por sí mismos, no tienen una valencia moral. O sea, no son en sí mismos moralmente buenos o moralmente malos, ¿no? El tema es la moralidad de esos sentimientos va a depender de cómo respondemos a esos sentimientos. Entonces, cuando una persona tiene una herida profunda contra alguien que le hizo daño, ¿no? Cualquier persona que le hizo daño, si esta persona, ¿no? La que ha sufrido, si esta persona es capaz de decir, yo lo perdono o la perdono, si es capaz de decir yo lo perdono y la perdono, y si es que esta persona todavía está viva o cercana, si es capaz de tratarla con el mínimo de la caridad, o sea, en vez de agredir a la persona que nos agredió, en vez de atacarla, etc., se la trata con la mínima caridad, entonces esa persona puede estar segura de que está perdonando, ¿no? El sentimiento de dolor, la herida, puede seguir ahí. Entonces, este sacerdote lo explicaba porque él dice, conozco mucha gente que cree que no es capaz de perdonar porque su sentimiento, su rencor, su resentimiento, su dolor es muy intenso. Su rabia, su furia, su ira son muy intensas. Pero hay un abismo de diferencia si es que esta persona dice, ok, esto que siento me convence de cuánto tengo que perdonar a esta persona, ¿no? Y es muy posible que siendo lo más generosos posibles y haciendo el mayor esfuerzo, ese dolor y esa rabia nunca se vayan y nos vayamos a la tumba con ese sentimiento. Pero mientras ese sentimiento entendamos que no ofende a Dios simplemente porque existe, ¿no? Sino que ofende a Dios si nosotros lo volvemos ocasión de pecado. Y esa es la única circunstancia. Si ofende a Dios como la única situación de pecado, ¿no? Entonces, si es así, es obvio que nosotros tenemos que procurar no pecar. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta. Y esa es una decisión consciente, ¿no? Entonces, decirle a alguien te perdono o pedirle a alguien perdón contra nuestros sentimientos es un acto de caridad real, es un acto moralmente bueno y es un acto que Dios aprecia infinitamente. Especialmente si va en contra de un sentimiento profundo, de una herida profunda, de una inhabilidad para que ese sentimiento salga de nosotros. Algunas personas, muchas personas lo logran,
Muchas personas, por la acción del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se ven liberadas de eso, pero no son la mayoría. La mayoría somos los que tenemos que ir en contra de esos sentimientos para hacer el bien y para actuar con caridad. Pero en medio de esa dificultad, recordemos la lección de Adrian von Speer. Un Dios que permite a alguien rezar así es un Dios que no me va a juzgar por tener un sentimiento. Como Él nos ha dicho, nos va a juzgar por el amor, por el esfuerzo que hagamos para que ese sentimiento no influya negativamente nuestra vida y nuestra conducta. Y por supuesto, está muy bien suplicarle al cielo, pedir la acción del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos veamos liberados de sentimientos que son muy intensos y dolorosos. Pero recordemos que puede ser parte del plan de Dios que ese sentimiento nos acompañe como ese aguijón que el apóstol San Pablo sentía en su carne y que cuando suplicaba a Dios de que lo libere, recibía la respuesta: te basta mi gracia. Que tengas un buen día.